A veces, un solo mensaje puede cambiarlo todo. Puede salvarte o condenarte. Mensaje recibido a las 11:23 p.m. Él sabe que lo descubriste. Ya viene por ti. Cierra la puerta. Fue lo último que recibió Mariana López antes de desaparecer sin dejar rastro, sin testigos, sin señales de violencia, sin una sola pista sobre su paradero. Pero semanas después, cuando su teléfono apareció en una carretera abandonada, la verdad comenzó a salir a la luz. Porque ese mensaje no fue solo una advertencia, fue la clave para atrapar a su secuestrador. Lo que nadie imaginaba era que detrás de su desaparición se escondía algo mucho más oscuro. Y cuando descubrí la verdad, supe que yo podría ser el siguiente en desaparecer. Mi nombre es Álvaro Ramírez. Soy periodista de investigación. A lo largo de mi carrera, he cubierto casos perturbadores, desapariciones inexplicables, crímenes sin resolver, corrupción encubierta bajo un manto de silencio. Pero nunca había sentido tanta obsesión por un caso como el de Mariana López. No la conocí en persona, pero su historia se quedó conmigo desde el momento en el que escuché su nombre. Una periodista brillante, joven, con un instinto nato para destapar verdades incómodas. Desapareció una noche sin dejar rastro, sin testigos, sin explicaciones. Si has trabajado en el mundo del periodismo, sabes que hay historias que nadie quiere contar, historias que desaparecen en el aire, como si alguien se encargara de borrarlas. Eso fue lo que pasó con Mariana. Su desaparición fue tratada como cualquier otra. Probablemente se fue por voluntad propia, dijeron las autoridades. Una historia más en las noticias, un caso más en el archivo de los olvidados. Pero luego apareció su teléfono. Fue encontrado por un conductor en una carretera abandonada a las afueras de la ciudad, a más de 30 kilómetros de su casa. Estaba tirado en la tierra, con la pantalla rota, como si hubiera sido arrojado desde un auto en movimiento. Cuando la policía lo encendió, lo primero que vieron fue un mensaje inquietante. Mensaje recibido a las 11:23 p.m. Él sabe que lo descubriste. Ya viene por ti. Cierra la puerta. Ese mensaje llegó la misma noche en que Mariana desapareció. Pero entonces surgió un problema. El mensaje fue recibido, pero Mariana nunca lo leyó. ¿Qué significaba? ¿Quién lo envió? ¿De qué se suponía que debía protegerse? Las preguntas eran demasiadas, pero la policía no tenía respuestas, o mejor dicho, no querían buscarlas. Por eso decidí hacerlo yo. Antes de desaparecer, Mariana estaba trabajando en una historia grande. Lo supe porque su mejor amiga, Lucía, me mostró algunos de sus archivos. Se trataba de una serie de desapariciones en la ciudad. Mujeres jóvenes, sin conexiones evidentes entre sí, que se habían desvanecido sin dejar rastro en los últimos 2 años. Mariana estaba convencida de que alguien en la policía estaba encubriendo los casos. Encontré notas suyas que parecían advertencias para sí misma. Alguien está manipulando los reportes. No confíes en nadie. Revisar el caso de ese Alcázar. Demasiadas coincidencias. Si algo me pasa, fue él. Ese último mensaje me dejó un nudo en el estómago. ¿Qué había descubierto Mariana? ¿Quién era ese tal ese Alcázar? Mi instinto me decía que el mensaje en su teléfono era la clave para entender su desaparición. Lo que no sabía en ese momento era que al seguir sus pasos estaba a punto de meterme en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. El hallazgo del teléfono de Mariana cambió por completo la dirección de la investigación. La policía seguía sosteniendo que había sido por voluntad propia, pero yo no lo creía. Y cuanto más profundizaba en su caso, más claro me quedaba que alguien quería enterrar la verdad. El mensaje que recibió la noche de su desaparición era clave, pero había un problema. El número que lo envió no estaba registrado en ninguna base de datos. Era un teléfono desechable, sin nombre, sin historial de llamadas, sin manera aparente de rastrearlo. Aún así, tenía que haber una forma de conectar las piezas. Empecé a revisar los archivos en los que Mariana trabajaba antes de desaparecer.
Ella estaba obsesionada con una serie de desapariciones que habían ocurrido en los últimos 2 años. No eran casos aislados. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes, la mayoría con trabajos o estudios en la ciudad, y todas desaparecieron sin testigos, sin signos de violencia, sin ninguna pista concreta. La policía había manejado los casos como situaciones independientes, pero Mariana no lo creía. En sus notas había un patrón. 5 de las mujeres desaparecidas fueron vistas por última vez en la misma zona de la ciudad. 3 de ellas habían denunciado acoso antes de desaparecer. 2 de ellas habían solicitado ayuda a la policía días antes de que su rastro se esfumara. Y entonces encontré algo más. En su cuaderno, Mariana tenía una lista con nombres de policías locales. Al lado de cada nombre había pequeños comentarios escritos a mano. Sargento Luis M. ignoró el reporte de Fátima. Teniente Ramírez, entrevistado en 2022. Contradicciones en sus respuestas. S. Alcázar, ex policía, despedido por conducta inapropiada. Investigar más. Ese último nombre. S. Alcázar. ¿Podía ser la misma persona que mencionó en su última nota antes de desaparecer? Necesitaba averiguar quién era. Conseguí su expediente. Sergio Alcázar había trabajado como policía en la ciudad durante 12 años, pero su historial estaba lleno de incidentes sospechosos, reportes de agresión, abuso de autoridad, acoso. Finalmente, fue despedido, pero nunca procesado. Sin embargo, lo más inquietante no era su pasado, era su presente. Después de ser despedido, había conseguido empleo en un taller mecánico, un lugar que Mariana había visitado en más de una ocasión antes de desaparecer. ¿Por qué iba ahí? ¿Qué estaba investigando exactamente? Conseguí el acceso a las cámaras de seguridad del taller. Cuando vi las grabaciones, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. En todas las ocasiones que Mariana visitó el taller, Sergio estaba allí. Y no solo eso, él la observaba, siempre cerca, siempre en silencio, como si supiera algo, como si estuviera esperando el momento adecuado. Esa noche no pude dormir. Sabía que estaba cerca de algo grande, pero aún no tenía pruebas sólidas. Y entonces lo encontré. En el teléfono de Mariana había un archivo de audio que al principio pasó desapercibido. Estaba guardado en una carpeta sin nombre, como si alguien hubiera estado intentando esconderlo. Lo reproduje. Al principio solo se escuchaba ruido blanco. Luego, pasos apresurados. La respiración agitada de una mujer. Era Mariana. Y luego, una voz masculina, baja, fría, casi susurrante. No debiste meterte en esto, Mariana. Ya es demasiado tarde. Mi corazón se detuvo. No cabía duda. Esa voz era de Sergio Alcázar. Con esta prueba, la policía ya no pudo ignorar el caso. Se abrió una investigación oficial y se ordenó un allanamiento a la casa de Sergio. Cuando entraron, encontraron cosas perturbadoras. Un sótano insonorizado con cámaras de vigilancia, documentos con información sobre varias mujeres desaparecidas, ropa y pertenencias femeninas, muchas de las cuales no pertenecían a Mariana. Pero ella no estaba allí. Su paradero seguía siendo un misterio. Cuando arrestaron a Sergio, no dijo ni una palabra, ni siquiera cuando le mostraron la grabación, ni siquiera cuando le preguntaron sobre el mensaje que Mariana recibió antes de desaparecer. Se limitó a sonreír, una sonrisa tensa, sin emoción, como si supiera algo que nosotros no. Y entonces, sin previo aviso, se quitó la vida en su celda, pero no sin antes dejar una última pista. En la pared de su celda escribió con su propia sangre una frase que aún hoy me atormenta. Yo solo seguía órdenes. Sergio Alcázar estaba muerto. El principal sospechoso, el hombre al que Mariana temía, el que estuvo acechándola durante semanas, se había quitado la vida antes de revelar la verdad. Para la policía, el caso estaba prácticamente cerrado. Era un psicópata que secuestraba mujeres, dijeron. Mariana descubrió demasiado y él se encargó de silenciarla.
Pero yo no estaba convencido. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. Y sobre todo, Mariana seguía desaparecida. Si Sergio era el responsable, ¿por qué no encontramos su cuerpo? Porque no había ningún rastro de ella en su casa, ni en su auto, ni en ninguna de sus propiedades. Y lo más inquietante de todo, si Sergio actuó solo, entonces ¿quién envió el mensaje de advertencia a Mariana la noche que desapareció? La nota que Sergio dejó en su celda no era un suicidio cualquiera. Yo solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién? Un oficial de la policía, el mismo que había liderado la investigación desde el principio, me dijo que no le diera más vueltas. El caso está cerrado, Ramírez. Alcázar era el responsable. Déjalo ir. Pero no podía. No cuando cada nuevo detalle que encontraba solo hacía que todo pareciera más turbio. Así que hice algo que la policía no hizo. Decidí seguir su dinero. Rastreamos sus cuentas bancarias, sus últimos movimientos financieros, y descubrimos pagos extraños. Grandes depósitos de dinero en efectivo en los últimos 6 meses. Pagos a empresas inexistentes, con direcciones que llevaban a terrenos baldíos. Un terreno de $10,000 en efectivo. Un retiro de $10,000 en efectivo, hecho la misma noche en que Mariana desapareció. Pero lo más escalofriante no fue eso. Fue que los depósitos en su cuenta no pararon después de su muerte. Alguien seguía moviendo su dinero. Regresé al taller donde Sergio trabajaba. Esta vez no con preguntas, sino con una orden de registro. Lo que encontramos lo cambió todo. Una habitación secreta detrás de un falso muro. Cajas llenas de teléfonos quemados, identificaciones destruidas y documentos policiales confidenciales. Videos. Decenas de videos. Cuando los revisamos, el horror fue indescriptible. Las imágenes mostraban a varias mujeres antes de desaparecer, Mariana entre ellas. En uno de los videos, ella estaba en su auto, estacionada afuera del taller. Se le veía nerviosa, mirando alrededor. Luego, una figura apareció en la grabación. Alguien que no era Sergio Alcázar. Un segundo hombre. Vestía una chaqueta oscura, gorra baja. Se acercó al auto de Mariana y le dijo algo. Ella pareció dudar y luego abrió la puerta. La grabación terminaba ahí, pero al revisar los metadatos del archivo encontramos un detalle clave. El video había sido filmado con una cámara de seguridad conectada a un servidor externo. Alguien más tenía acceso a esas imágenes. Alguien que sabía exactamente qué había pasado con Mariana. Al día siguiente, conseguí acceso a las cámaras de seguridad de la estación de policía. Buscaba algo que me confirmara lo que ya temía. Y lo encontré. El teléfono desechable desde el que Mariana recibió el mensaje de advertencia había sido comprado por un policía. El mismo policía que lideró la investigación. El mismo que me dijo que dejara ir el caso. Mi sangre se congeló. Este no era solo un caso de un ex policía desquiciado. Era una red de tráfico, secuestro y desapariciones. Sergio Alcázar no era el cerebro detrás de esto, era solo un peón. Y el verdadero monstruo seguía en la sombra. Y lo peor de todo, yo ya estaba en su radar. Había destapado algo grande. No solo se trataba de un ex policía perturbado, era una red que operaba dentro del sistema, que desaparecía mujeres sin dejar rastro, que manipulaba investigaciones, eliminaba pruebas y silenciaba a quienes se acercaban demasiado. Mariana lo había descubierto y por eso desapareció. Pero lo que no entendía era por qué alguien dentro de la policía le envió un mensaje de advertencia esa noche. Él sabe que lo descubriste, ya viene por ti, cierra la puerta. ¿Quién lo envió? ¿Por qué trataron de advertirle si al final no hicieron nada para salvarla? Tenía más respuestas, tenía más preguntas que respuestas, pero lo que sí sabía era esto. Yo era el siguiente, y no había vuelta atrás. El día después de descubrir la conexión de la policía con el teléfono desechable, recibí un mensaje en mi celular. Número desconocido. Deja de investigar. No hay nada más que puedas hacer. Olvida esto o terminarás como ella. No respondí. No hacía falta.
Sabía que me estaban vigilando. Llamé a mi contacto en la policía, uno de los pocos en los que aún confiaba, y le dije que necesitaba protección. Te van a seguir, Me advirtió, no subestimes a esta gente. pero yo no podía detenerme y había llegado demasiado lejos. 2 semanas después, ocurrió algo escalofriante. Un trabajador del alcantarillado encontró una caja metálica dentro de un drenaje en la zona industrial. Cuando la policía la abrió, encontraron un teléfono envuelto en una bolsa plástica. Lo encendieron y dentro había un solo mensaje en la pantalla. No era solo él, hay más, y un archivo de video. La policía tardó días en descifrarlo, pero finalmente lo lograron. Era un video de Mariana. Sentí un nudo en el estómago cuando lo vi. La imagen estaba borrosa, granulada, como si lo hubieran grabado en la oscuridad. Ella tenía el rostro demacrado, sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido en días. Se grababa a sí misma con la cámara frontal. Su voz era baja, temblorosa. Si ves esto, significa que ya no estoy. No confíes en nadie. Él está ahí, más cerca de lo que crees. Luego, la pantalla se quedó en negro. Esa grabación confirmó mis peores temores. Mariana sabía quién estaba detrás de todo. Sabía que no solo era Sergio Alcázar, había alguien más arriba. Y entonces noté algo en la imagen. Detrás de Mariana, por un breve segundo, apareció un reflejo en el espejo. Era solo una silueta borrosa, pero cuando mejoramos la imagen, lo vi con claridad. Un uniforme policial. Volví a revisar las grabaciones de la estación de policía. Vi las imágenes del oficial que había comprado el teléfono desechable. Vi cómo hablaba con otros agentes, cómo daba órdenes, cómo lideró la investigación del caso de Mariana, mientras encubría todo desde adentro. Lo observé en cada grabación. Entonces, lo vi mirarme directamente a la cámara de seguridad, como si supiera que eventualmente llegaría hasta él, como si estuviera esperando este momento. Y me di cuenta de algo aterrador. Este hombre no tenía miedo. Él sabía que podía salirse con la suya, porque todo el sistema estaba de su lado. Intenté sacar la historia a la luz. Publiqué el reportaje. Presenté las pruebas. La respuesta fue inmediata. La policía negó todo. Dijeron que las imágenes estaban manipuladas, que no eran pruebas de corrupción interna, que Mariana probablemente había huido por su cuenta y que alguien más estaba jugando con nosotros. El caso fue declarado no resuelto. Sergio Alcázar fue etiquetado como único sospechoso, a pesar de las pruebas de lo contrario. Y entonces me di cuenta de algo terrible. No importa cuántas pruebas tenga, no importa cuánto investigue, ellos siempre ganan, porque tienen el poder, tienen los recursos, tienen el control, y pueden hacer que cualquiera desaparezca. Después de que mi reportaje se hiciera público, decidí alejarme. Sabía que mi vida corría peligro, pero justo cuando pensé que todo había terminado, recibí un último mensaje. Número desconocido. Ella sigue viva, pero no por mucho tiempo. Me quedé helado. ¿Era una advertencia? ¿Una burla acaso? ¿O la última pista para encontrar a Mariana antes de que fuera demasiado tarde? No lo sé. Lo único que sé es que esto no ha terminado. Y si sigues escuchando esta historia, ten cuidado, porque tal vez ellos también te están observando.